Señoras y señores, oficialmente el mercado, la bolsa de valores, ha entrado en modo pánico total. Tanto el S&P 500 como todas esas acciones favoritas que durante estos últimos años nos han dado tantas alegrías están cayendo en picado, corrigiendo en la bolsa. Estamos viviendo un momento único con máxima incertidumbre, con tensiones geopolíticas, guerras comerciales por parte de superpotencias y con un peligro inminente, sospechas de poder estar entrando o delante de una próxima recesión. El mercado actual está mostrando su debilidad, su falta de fortaleza, ya que hasta hace prácticamente unos días el S&P 500 estaba cotizando a un precio-beneficios de 25, uno de los múltiplos más caros de los últimos tiempos. Así que os invito a la calma porque es precisamente ahora los que verdaderamente sabemos lo que estamos haciendo cuando podemos encontrar esas buenas oportunidades para crear riqueza generacional. En las propias palabras de Warren Buffett, sé precavido cuando el resto es avaricioso y sé avaricioso cuando el resto es miedoso. O también una cita célebre de Rockefeller: la manera de hacerse rico es cuando la sangre corre en los mercados. En el vídeo de hoy vamos a ver una por una todas las acciones más populares del mercado. Os voy a dar mi precio objetivo con un nuevo modelo de valoración que estoy creando. Y por si fuera poco, voy a clasificar todas estas acciones en una lista desde recomendación de compra hasta venta. No os podéis perder este pedazo de vídeo con toda la actualidad en el mercado, el vídeo que necesitáis ver para invertir en mitad de todo este caos y todo este ruido. Vamos con la intro y comenzamos. ¿Y por qué no comenzar este vídeo, este nuevo formato, este pedazo de macro vídeo con una de las empresas más importantes del mundo y seguramente la marca más importante del mundo, Apple? Por cierto, no voy a entrar en detalle a lo que es el modelo de negocio de cada una de las acciones que vamos a ver hoy porque son muchísimas. Sería un vídeo demasiado largo. Para ello tenéis vídeos dedicados donde lo explico todo al detalle en la descripción, y si no, simplemente en YouTube ponéis Libre Emprendedor, Apple o Google o Alphabet, Meta, lo que sea, y tenéis vídeos dedicados donde lo explico absolutamente todo. No invirtáis por ver un vídeo, un pequeño análisis de 2 minutos, investigad la acción al completo. Y dicho esto, vamos con Apple. Este último año pues ha tenido un retorno bastante bueno, 32%, superior al S&P 500, y es una empresa que, a pesar de todo, que ya no está en boca de tantos inversores, ha tenido un retorno magnífico estos últimos 5 años, más de un 200% en bolsa, pero sí que es cierto que en lo que llevamos de año, una corrección de casi el 10%, una corrección sustancial, esta última jornada casi un menos 5%, y ahora mismo cotizando unos $227 por acción. ¿Qué viene Apple de hacer respecto al crecimiento? Seguramente la métrica más importante cuando hablamos de este tipo de acciones. Pues Apple viene de crecer su revenue, su facturación, un 2,61%. Crecimiento muy pobre, y su beneficio por acción viene de decrecerlo, o sea, de un menos 2,17%. Números que, bueno, pues muy mediocres para una empresa y lo que se espera de Apple. Y es que yo creo que la palabra para esta empresa es cierto estancamiento. En los últimos 3 años, crecimiento compuesto de la facturación 1,51, de crecimiento negativo, como lo queráis decir, del net income o del beneficio por acción, del menos 1,48%, pues esto, lógicamente, no es lo que se espera de una empresa de semejante calibre. Así, últimas noticias sobre Apple a gran escala. Bueno, Apple planea invertir 500 billones de vuelta en Estados Unidos, concretamente en Houston, Texas, donde va a abrir fábricas para fabricar sus chips exclusivos de Taiwán, con una inversión bastante potente, lo que es en casa, por decirlo así. Bueno, aquí no sé yo, esta noticia tiene sentimientos mixtos porque, bueno, por un lado, vale, puede ser positivo para lo que es el país de Estados Unidos, pero quizá para términos de rentabilidad, trasladar una producción tan grande a un país donde los costes de producción son muchísimo mayores que de donde viene de fabricar Apple, principalmente en China, en India, pues no tenemos muy claro los inversores si esto va a ser una buena noticia a largo plazo para lo que es la rentabilidad.
Sí que es cierto que respecto a expectativas futuras, se espera que Apple retome ese crecimiento en torno al 10% de lo que es el beneficio por acción y la valoración ahora mismo está en torno a un PER 32, dependiendo cómo lo veamos con qué tipo de reglas de contabilidad. El promedio del PER de Apple en los últimos 5 años se sitúa en torno al 30. Y yo ya como intuición a nivel personal creo que Apple es una empresa que en los últimos años ha pecado bastante de abusar de sus seguidores, de sus consumidores más fieles y ha perdido ese toque de innovación que tanto le caracterizaba. Ahora mismo creo que Apple está jugando demasiado pues un poco a esto, ¿no? Al, como llaman los americanos, el eye candy, ese efecto visual, ese atractivo visual de sacar muchos colorines, todo muy cute, sí, muy bonito, pero realmente yo no veo la diferencia que veía antes, un salto de un iPhone a otro o de un iMac a otro. Es cierto que los nuevos procesadores específicos para Apple que fabrica Taiwán, pues sí han supuesto un cambio de calidad, de poder de procesamiento importante, pero más allá de eso, creo que Apple está abusando en los últimos años. Apple últimamente, pues está adquiriendo ese lanzamiento de productos, ese aura de meme, ¿no? De que prácticamente todos son lo mismo, prácticamente no hay diferencias entre un iPhone y otro. Y también pues la competencia, tanto los Samsung como los Xiaomi, como los Google, están compitiendo ahí con el producto estrella de Apple, que es por supuesto el iPhone, el cual es el responsable de más del 50% de la facturación de Apple. ¿Y por qué son importantes estos datos? Porque ahora vamos a meterlos en un nuevo modelo que estoy creando para llegar a ese precio objetivo. Vamos a ver cómo funciona. Es algo que estoy perfeccionando, esto es un prototipo, pero aquí simplemente ponemos lo que es el símbolo de la acción y se nos actualizan lo que son los datos. Precio actual $227 por acción, la acción que viene de bajar en la última jornada casi un 5%, y aquí tenemos nuestro valor base sobre el cual vamos a hacer una proyección a largo plazo los próximos 5 años. $6,29 por acción. Como hemos visto, crecimiento. Aquí tenemos que sopesar qué crecimiento se espera de Apple durante los próximos 5 años. Hemos visto que, bueno, viene de crecer muy poco, un crecimiento muy estancado, pero se espera que esto se recupere en torno al 10%. Yo aquí voy a tirar un poco de precavido y voy a darle a Apple un crecimiento de un 9%, creo que está bastante bien. En cuanto al PER, vemos que se mueve en torno al 28, 32. Posiblemente si hay un cambio de paradigma de mercado, entramos en un mercado no tan alcista, puede ser que estos múltiplos se contraigan un poco, pero también es cierto que hablamos de la empresa o de la mejor marca del mundo. Voy a darle un PER de 28. Y aquí esto nos dan los siguientes datos, ¿vale? Dentro de 5 años tendríamos una ganancia por acción de $9,68, lo cual a un PER de 28 nos daría un precio futuro de $270 por acción, o lo que es lo mismo, una rentabilidad al precio actual de 3,56%. Una rentabilidad muy pobre, por debajo de lo que queremos y por debajo de lo que algunos productos de renta fija nos ofrecen ahora mismo, con lo cual Apple a este precio, según esta teoría, no sería una inversión interesante. Para obtener esta rentabilidad objetivo que queremos del 12%, tendríamos que ver la acción pues prácticamente cerca de los $150, muy lejos de lo que es el precio actual. Así que señores, visto lo visto, a pesar de que Apple sí es una empresa muy premium, que seguramente cotice a múltiplos más exigentes que el resto de las Big Tech, que el resto de, bueno, otras marcas, empresas similares. Visto lo visto, señores, creo que Apple sigue estando tremendamente cara. Warren Buffett también no ha parado de vender su posición en estos últimos trimestres y creo que Apple entra bastante bien dentro de lo que es la categoría de vender. Y continuamos con una de las grandes magníficas, como no podía ser de otra forma, Alphabet, la empresa madre de Google. ¿Qué ha ocurrido con esta empresa últimos años? ¿Cómo ha sido su retorno? Bastante bueno, últimos 5 años, 162%. Oye, un retorno que más de uno aquí firmaría con los ojos cerrados para su portafolio en los últimos 5 años, pero sí que es verdad que en lo que llevamos de año o en el último mes, pues ha habido un castigo bastante importante, un 12% para Google,
que llegó a cotizar a los $208 por acción y ahora mismo ha caído a los $167, más cerca del mínimo de 52 semanas que del máximo. Interesante porque los últimos resultados de Google respecto al año anterior hablamos de un crecimiento de las ventas de un 14%, números muy respetables, pero es que un crecimiento de lo que es el EBITDA respecto al año anterior de un 35%, un crecimiento de lo que es del beneficio por acción de un 38%. Hablamos de crecimiento compuesto en los últimos años, como podéis ver en este cuadro, muy impresionantes por parte de Alphabet. Últimos 3 años, oye, lo que es el beneficio por acción, un 13% de beneficio compuesto. ¿Cuál es la expectativa de Google de aquí en adelante? Pues hablamos de un crecimiento compuesto del beneficio por acción que se espera entre los próximos 3 y 5 años de un 17%. Espera una aceleración por parte del beneficio de Google, una aceleración de este crecimiento, supongo que por todas las inversiones que está haciendo Google dentro de lo que es el ámbito de la inteligencia artificial. Pero sin embargo, cuando nos vamos a valoraciones, vemos que ahora mismo Google, según el tipo de contabilidad que utilicemos, cotiza a múltiplos relativamente normales, por debajo de lo que es la media del S&P 500. Un PER de 20, un PER gap de, sí, también de 20, de 18, un EV/EBITDA de 15, un price to cash flow de 16, múltiplos bastante controlados. No cuadra demasiado por lo que hemos visto antes en Apple, que de repente Google cotiza estos precios tan humildes, por decirlo así, incluso por debajo de la media del propio Google, que como podemos ver aquí es un PER que cotiza en torno al 25-27 veces beneficio. Y yo creo que esto viene dado por claramente dos motivos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos pues tiene una demanda en trámite frente a Google por prácticas monopolísticas, pues bueno, con todo esto que tiene con los dispositivos móviles, donde viene instalado por defecto pues todos los productos Google como buscador por defecto en todos los Android, y bueno, tiene esta causa de monopolio que prácticamente todas las grandes tecnológicas, las 7 magníficas o empresas grandes pasan por este proceso, normalmente sin consecuencias muy grandes a corto plazo, pero está por ver lo que pasa aquí en este ámbito. Y luego, por otra parte, también se acusa mucho a Google o se comenta mucho que podría estar perdiendo su cuota de mercado, su gran moat, su ventaja competitiva, que es que Google Chrome es el buscador más usado en el mundo en cualquier tipo de dispositivo. Y yo sinceramente no veo motivos para creer esto. Si atendemos a las estadísticas, vemos como el uso de Google Chrome aquí en las barras azules durante los últimos 4 años, desde 2020, siempre se ha mantenido en torno al 65%. No ha bajado, algún año, algún trimestre quizás baja un 1%, al siguiente sube, pero vemos muy poco movimiento, siempre quedaría en segundo lugar Safari con un 18-19%, Edge, Firefox, Samsung, Opera. Yo no veo esa tendencia donde Google Chrome esté perdiendo cuota de mercado por ningún lado. Así que señores, sin más preámbulos, sin más dilación, nos vamos a lo que es nuestro modelo de valoración. Google ahora mismo, cotizando al precio que hemos visto, tiene un beneficio por acción de 7,72. El crecimiento que se espera de Google, hemos visto que es bastante elevado, 17%. Yo aquí voy a ser bastante más miedoso, voy a ser precavido y le voy a dar un 12%. ¿Qué PER podría cotizar Google dentro de 5 años? Hemos visto que el PER promedio de Google es de en torno al 25-27%, 26 podríamos decir, pero ahora mismo con la que está cayendo en los mercados y esta situación particular de Google, estamos hablando de un PER de 20. Yo creo que Google, si sigue haciéndolo bien y cumple con la expectativa, va a aumentar el PER al que cotiza ahora mismo. Creo que Google podríamos estar hablando de un PER 23 tranquilamente, sería lógico pensarlo. Estos números nos darían un precio dentro de 5 años de $312 por acción, lo que es lo mismo una rentabilidad respecto al precio actual de 13,27%, una rentabilidad muy respetable. Vamos a suponer que Google cumple con la expectativa y crece al 17%. Hablaremos de una rentabilidad del 18%, señores. Vamos a dejarlo como estaba, vamos a ser precavidos, vamos a dejarlo en 12,
13. Vamos con el 13, pues precio objetivo de $185 por acción, rentabilidad frente al precio actual 13-14%. Yo creo que aquí pues está todo dicho, lo que hemos visto. Google sin duda sería a lo que es la sección de compra. Y bueno, señores, ha llegado el momento, llegamos a uno de los puntos más importantes del vídeo. Nvidia, la empresa de la que todo el mundo habla y está esperando a ver qué ocurre. ¿Qué decir de Nvidia? Pues dueño y señor de la inteligencia artificial, los chips de Nvidia están capitalizando toda esta nueva revolución, todo este cambio de paradigma tecnológico. Los chips de Nvidia son imprescindibles para los centros de datos, para procesar toda esta capacidad de datos necesaria para llevar a cabo todo el tema de la inteligencia artificial. Ha sido una de las inversiones, si no la mejor de las mejores, últimos años. Retorno de últimos 5 años, 1500%. Aunque, hay que decirlo todo, en lo que llevamos de año o en el último mes, una corrección brutal, ya que Nvidia cotizaba a múltiplos tremendamente exigentes. Prácticamente el precio de Nvidia a unos $150 que llegó a pasar, estaban, vamos, para la excelencia. ¿Y qué viene de hacer Nvidia? Pues resultados excelentes en el último año, o un aumento de la facturación del 114%, un aumento de el EBITDA también de lo que es el 141%, es decir, de los beneficios. El beneficio por acción 147%, señores. Son múltiplos, bueno, son cifras extraordinarias, lo mires por donde lo mires, el free cash flow, retornos, bueno, ha sido de locos lo que ha hecho Nvidia estos últimos 3 años, se ha reinventado como empresa y pues eso, la empresa líder indiscutible dentro de lo que es pues la industria que más nos emociona a todos y que más dinero está generando en estos últimos años. Inteligencia artificial, centros de datos. Nvidia tiene los chips, los procesadores que son rey ahora mismo y son imprescindibles para este cambio de paradigma tecnológico, como hemos visto en tantos y tantos vídeos sobre Nvidia. ¿Qué es lo que se espera de Nvidia en los próximos años? Pues un crecimiento del beneficio por acción de un 35%, que es un crecimiento extraordinario, pero sí que es verdad que es un crecimiento un poco ya más normal, ya que ninguna empresa puede crecer al 150% año tras año, sería una auténtica locura. 35% de crecimiento compuesto. Esta es la expectativa de Nvidia para los próximos 3-5 años. ¿Qué múltiplos ha venido cotizando Nvidia promedio? Pues bueno, al PER, depende un poco qué tipo de PER utilicemos, en torno a PER 60 durante los últimos 5 años. PER 60, 70, 80, por ahí se estaba moviendo. Bueno, PER sí, son muy altos, pero hablamos de una empresa que ha cumplido con las expectativas y ha estado creciendo, pues eso, los números que hemos visto no tienen ningún tipo de sentido. Ahora mismo cotiza un PER 35, depende PER non-GAAP, y a un PER GAAP de 36. Hablamos de un PER 35, oye, un PER muy elevado, pero oye, estamos viendo un crecimiento que se espera también del 35%, con lo cual el PER y el crecimiento estarían a la mano dándonos un PEG, es decir, un múltiplo que combina el crecimiento con el PER actual de 1, ratio 1, lo cual, oye, una empresa de esta calidad, de este calibre, está muy bien. Y en definitiva, vemos múltiplos, bueno, price to cash flow de 40, sí, elevados, pero consecuentes con lo que se espera y con lo que está consiguiendo Nvidia. ¿Cuál es para mí el gran problema? Y es el nivel de incertidumbre que hay en esta empresa. ¿Por qué? Pues porque es una industria nueva, donde ahora mismo sí los productos de Nvidia pues son lo máximo, son reinos total y absolutos, pero es que es una industria muy incipiente, muy nueva, donde prácticamente todas las empresas poderosas del mundo, los Amazon, los Microsoft, los Google, los Meta, están invirtiendo muchísimos millones para no depender tanto de Nvidia en un futuro y desarrollar sus propios productos, por no hablar de otras grandes empresas dentro de la propia industria de los semiconductores como AMD, etc. Cualquier cambio, cualquier descubrimiento dentro de este sector tecnológico tan disruptivo, tan volátil, podría hacer que Nvidia perdiese parte de su ventaja competitiva. Estamos ahí en una fina línea de incertidumbre
donde, oye, se espera muchísimo, muchísimo de esta compañía. Así que nada, vámonos a nuestra hoja de cálculos, Nvidia, precio actual, beneficio por acción. Hablando de crecimiento, bueno, hemos visto un 35, yo voy a darle un 30. Yo creo que sería algo razonable, positivo, aunque ligeramente por debajo de la expectativa. ¿A qué PER merece cotizar Nvidia? Dentro de 5 años se ha conseguido este crecimiento. Aquí el kit de la cuestión. Bueno, hemos visto cómo Nvidia viene a cotizar a PER 70, pero en cuanto ha habido un poco de miedo en los mercados, ha bajado este PER muy mucho hasta PER 35. Esto nos habla un poco de la volatilidad y del miedo que hay dentro de esta acción. Entonces yo le voy a dar un PER de 35. Esto nos daría un precio dentro de 5 años de $382 por acción o una rentabilidad que es lo mismo de casi un 30%. Números extraordinarios, sin duda, que harían que este precio fuese realmente muy atractivo. Vamos a ser un poco más precavidos. Vamos a poner que Nvidia, oye, pues salen otras empresas con otros buenos productos, hay algún cambio de tecnología que permite a estos centros de datos crear inteligencia artificial sin ser tan dependientes de los productos de Nvidia y que Nvidia crece al 20% y que cotiza a un PER 30. Aún así, estaríamos hablando de una rentabilidad muy positiva del 15%. Entonces, visto lo visto, ¿qué hacer con Nvidia? Pues muy difícil, señores, porque sí, aunque parece y claro que es una compra tremendamente clara, yo creo que el nivel de incertidumbre es tan alto que en última instancia va a depender del tipo de inversor que tú seas. Si eres un inversor joven, con gran tolerancia al riesgo, que tiene todavía un capital, un patrimonio pequeño, se puede permitir ciertas pérdidas o se pueden permitir navegar una crisis, una recesión durante los próximos años, yo creo que sin duda, pues Nvidia entraría dentro del terreno de compra. Pero aquí también yo sé que muchos sois inversores más precavidos, ya con cierta edad, con cierto patrimonio, que, oye, no os van las emociones tan fuertes. Entonces hablaríamos quizá de un precio más justo si tenemos en cuenta toda la incertidumbre que hay detrás de esta industria que es prácticamente nueva. Con lo cual, creo que lo correcto, a pesar que quizá nos deje con el sabor de boca que esperáis, voy a dejar a Nvidia aquí, entre medias, entre precio justo y comprar. Por cierto, aprovecho antes de seguir para recordarte un momento que si te está gustando este vídeo, este nuevo formato, estos nuevos recursos, gráficos, en la hoja de valoración del precio objetivo, absolutamente todo, el esfuerzo que le estoy poniendo, que yo lo hago encantado, pues simplemente te invito a que me apoyes con un comentario aquí en el vídeo de YouTube. ¿Qué otras empresas te gustaría ver en un vídeo como este? Ya que si este vídeo pues tiene aceptación, tiene muchos comentarios y visitas, pues haré una segunda parte con otra remesa de empresas de crecimiento, empresas también conocidas con muchísimo potencial. Así que nada, simplemente invitarte a que apoyes un poco y seguimos con el desglose de este super macro vídeo, toda la actualidad del mercado. Y seguimos con otro gigante tecnológico, Microsoft. Yo me atrevería a decir que dentro de las grandes tecnológicas, Microsoft es la más diversificada, la más equilibrada, por decirlo así. ¿Por qué? Porque no depende en exclusiva de una rama de negocio concreta. Prácticamente está en todos los ámbitos del sector tecnológico, inteligencia artificial, servicios en la nube, todo, por donde lo queráis mirar, todos son importantes, todas aportan una parte razonable del revenue, pues eso no es dependiente de una parte concreta del negocio para seguir haciendo las cosas bien. Retorno últimos 5 años, 136%, bastante bueno, bastante positivo, un poco en línea con el resto de acciones que hemos visto. Y viene de una corrección bastante severa, solo en el último mes, menos 7,8%, pero es que si vemos lo que es el rango de las últimas 52 semanas, Microsoft está ahora mismo en mínimos. Es una empresa que ha llegado a cotizar en el último año a $468 por acción, ahora mismo 380. ¿Cómo viene a hacer las cosas Microsoft? Yo diría que bastante bien si tenemos en cuenta lo que es el gran tamaño de esta empresa. Viene de crecer todas sus líneas de lo que es el income statement
El revenue, la facturación, el EBITDA, beneficio por acción, prácticamente todo en torno al 12,15%. Crecimiento bastante bueno, nos vamos al crecimiento compuesto de los últimos 10 años, vemos cifras muy similares del 15-16%. Bueno, es una empresa que sin duda se ha convertido en una empresa prácticamente indestructible a día de hoy. Sus márgenes de beneficio, pues hablamos de un margen de beneficio neto del 35%, señores. Una de las mejores empresas del mundo ahora mismo, desde mi humilde punto de vista. ¿A qué múltiplos cotiza? Pues a un PER 30 aproximadamente. Creo que un PER justo. Si miramos el PER histórico de Microsoft, hablamos de un PER 33 aproximadamente, siempre dependiendo un poco de si utilizamos las normas de contabilidad GAAP o no. Pero más o menos podemos decir que, oye, últimos años Microsoft ha cotizado a PER 33 de media. ¿Qué se espera de esta empresa en el futuro? Pues que siga en su línea, que siga creciendo prácticamente tanto su revenue, facturación como beneficio en torno al 12-15%. De acuerdo, vamos a hacer nuestros propios cálculos, símbolo MSFT, $380 por acción, crecimiento que hemos visto, expectativa entre el 12-15%. Vamos a ser aquí conservadores y vamos a darle a Microsoft un 12%. A mí me gusta ser conservador. ¿Qué PER se merece Microsoft dentro de 5 años? Yo no veo motivo por el cual Microsoft no pueda seguir cotizando a un PER 30 tranquilamente. Sí, pues oye, prosigue con estos números y sigue siendo una empresa tan sólida, tan diversificada. ¿Por qué no? PER 30. Esto nos daría un precio dentro de 5 años de $656 por acción, o lo que es lo mismo, una rentabilidad respecto al precio actual del 11,53%. Vamos a cambiar un poco estos números y vamos a pensar, oye, que Microsoft cumple y se acerca a la parte alta de la expectativa, 15% de crecimiento y cotiza al PER promedio de los últimos 5 años 33%. Estaríamos hablando de un precio de $823 por acción y un 16,72% de rentabilidad. Precio objetivo para Microsoft, $467 por acción. Aquí ya depende un poco de qué línea de expectativa se vaya a cumplir, qué es lo que vosotros pensáis para Microsoft en el futuro. Yo sinceramente, teniendo en cuenta absolutamente todo, análisis fundamental, todas las cosas que vemos en los vídeos dedicados, en los análisis específicos de una acción que hemos visto de Microsoft hace poco, lo que está invirtiendo esta empresa en inteligencia artificial, lo que está desarrollando, cómo está diversificada, calidad del negocio, creo que ahora mismo no entraría con todo, pero creo que es un momento interesante para reforzar la posición en Microsoft o comenzar una posición si no está en tu cartera, aunque lo dicho, os recomiendo por lo menos ver el vídeo dedicado para esta empresa y hacer vuestra propia investigación. Sin duda, desde mi humilde punto de vista, Microsoft ahora mismo estaría en el terreno de compra. Continuamos, como no puede ser de otra forma, con una empresa de tremendo calibre como Amazon, conocida por todos, otra empresa tremendamente diversificada que combina a la perfección lo que es el sector comercio, el consumo cíclico, con lo que es el sector tecnológico, con ese negocio Amazon AWS, esa combinación de servicios en la nube, la empresa que representa esta combinación a la perfección. Bueno, ¿qué se puede decir para presentar una empresa como Amazon? Retorno de los últimos 5 años, 105%. Un buen retorno, pero sí que ligeramente inferior a las empresas que hemos visto hasta ahora. Y en este último mes, un castigo muy severo para Amazon de casi el 16%. Hablamos de una empresa que a principios de mes cotizaba a $232 por acción y ahora mismo ha bajado, ha roto esa cifra de los 194 dólares por acción. ¿Qué viene de hacer Amazon en los últimos resultados? Vemos un crecimiento en la facturación, el total de las ventas del 11%, crecimiento muy considerable, pero aquí viene lo impresionante. Si nos vamos al EBITDA, recordaros simplemente que el EBITDA es una forma de ver el beneficio descartando ciertas cosas, con lo cual hace que sea una métrica de beneficio algo más transparente que el beneficio neto. Un 40% del crecimiento en esta métrica.
Esto quiere decir que aunque las ventas hayan subido un 11%, Amazon se ha hecho mucho más rentable, con un 40%, pero es que si nos vamos al beneficio por acción, ya aquí vemos cifras astronómicas del 90%. Aquí tenéis también, como siempre, el cuadro de los crecimientos compuestos de todas las métricas de 1 año, 3 años, 5 años y 10 años. Y bueno, qué decir, Amazon es cierto que no lleva siendo rentable demasiados años, hasta hace 4 o 5 años era una empresa enfocada puramente en el crecimiento. Los números hablan por sí solos, crecimiento compuesto del EBITDA en los últimos 5 años del 27%. ¿Qué se espera de aquí a los próximos años? Pues un crecimiento del beneficio por acción del 21,21%. ¿A qué valoración cotiza ahora mismo Amazon? Pues a un PER 35. El PER histórico de Amazon va a ser muy complicado sacarlo, señores, porque, bueno, pues lo dicho, es una empresa que es rentable hace poco, con lo cual nos da un PER histórico de 176. No tiene demasiado sentido valorar de esta forma el PER histórico. Pero bueno, vemos un EV/EBITDA de 18, muy razonable en estos últimos 12 meses, precio ventas de 3, un precio cash flow de 18, múltiplos que podríamos conservar, bueno, pues eso, bastante atractivos para una empresa de semejante calidad. Así que vamos a hacer lo de siempre, nos venimos a nuestra hoja de cálculos. Se pronostica un 20-22% de crecimiento para Amazon en los próximos años. Creo que es bastante factible para Amazon conseguir esto. Tengo bastante fe, creo que Amazon tiene unas ventajas competitivas muy potentes y es un negocio bastante resiliente, a pesar de que tiene esa parte de comercio que en principio es consumo cíclico y lo que es la economía en general podría afectar bastante, pero yo pienso que Amazon lo va a hacer bastante bien y va a crecer ese beneficio por acción, que no la facturación, cuidado, un 20%. ¿A qué PER merece cotizar Amazon dentro de 5 años? Ahora mismo cotizando a PER 35. PER histórico difícil de sacar, pues porque no era una empresa que generaba beneficios. Creo que este PER se va a seguir contrayendo a medida que esta rentabilidad se asenta en la empresa y vamos viendo cómo, bueno, pues es lo normal. Cuando una empresa se hace pues más veterana, se hace una empresa más longeva, esos crecimientos se van reduciendo como es lógico, pues el PER también se está contrayendo porque pues, los accionistas no están dispuestos a pagar unos múltiplos tan elevados. Yo diría que si ahora mismo hablamos de un PER 35, en 5 años podremos estar viendo Amazon en los, bueno, altos 20, 28, 30 incluso, vamos a dejarlo en 30. Nuestra rentabilidad objetivo, como siempre, 12, y estos datos nos darían un precio dentro de 5 años de $412 por acción, o lo que es lo mismo una rentabilidad del 16%. Vamos a suponer que, oye, el PER se contrae algo más y Amazon va a cotizar a PER 27, seguiríamos viendo una rentabilidad bastante potente del 13%. Así que, señores, creo que Amazon también, aunque no iría con todo en ninguna compra ahora mismo, son tiempos que yo utilizaría para hacer una estrategia de DCA, Dollar Cost Average, es decir, aprovechar que estas grandes empresas se encuentran en zonas que son de compra para ir de forma progresiva, esparcida en el tiempo, haciendo compras divididas y obtener al final pues un precio promedio de inversión muy interesante. Pues Amazon sin duda estaría en la categoría de compra para realizar esta estrategia al precio que estamos en la actualidad. Un pequeño inciso para recordarte que acabo de crear una comunidad en Telegram, algo totalmente gratuito donde vas a poder ver mi watchlist actualizada con precios objetivos, análisis de acciones y mucho más, sugerir ideas para nuevos vídeos y preguntar lo que quieras y por supuesto hablar sobre inversiones y emprendimiento con otras personas de mentalidad similar a la tuya. Para ello solo tienes que ir a la descripción de este vídeo y pinchar el link del canal de Telegram. Te recuerdo que es completamente gratuito, sin suscripciones mensuales, sin tener que dar tus datos. Eso sí, lo único que te pido es que apoyes este proyecto suscribiéndote al canal y dejando un comentario en este vídeo. Y aquí otro de los platos fuertes de este vídeo, señores, Tesla. Qué empresa más complicada, qué empresa más volátil,
Digo complicada porque es que Tesla es muy difícil de valorar, señores. Es una empresa de coches, pero no es una empresa de coches. Empresa energética, es una empresa de tecnología. Tesla, hay que recordar que aparte de coches nos ofrece pues, bueno, todo tipo de almacenaje de energía, de baterías. Ahora están totalmente metidos en asistentes robóticos humanoides, todo el tema del robotaxi que se viene. Hablamos de mercados complicados, incipientes, mucha incertidumbre. Y bueno, la historia de Tesla los últimos 5 años pues ha sido un retorno muy muy bueno. Hasta ahora, máximo retorno, a pesar de todo, a pesar de lo que vamos a ver ahora. Bueno, es que no cabe duda que Tesla ha sido una pedazo de inversión para sus accionistas. Si nos vamos a los últimos 10 años, también vemos números extraordinarios. Pero señores, en lo que llevamos de año, corrección tremenda. La corrección más dura que hemos visto hasta ahora, un menos 45%. ¿Cuál es la historia detrás de esto? Bueno, como todos sabéis, Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos, y Elon Musk como su segundo, prácticamente, o sea, uña y carne están siendo. Elon Musk ha pasado a formar parte de este comité de eficiencia que ha instaurado Trump en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió cuando Trump salió electo? Todo el mundo dio por sentado que prácticamente Tesla iba a volar porque el dueño de Tesla iba a estar dentro del gobierno y las políticas del gobierno iban a favorecer tremendamente a Elon Musk. Pero esto no ha sido así, señores. De momento no ha habido favoritismos para Tesla por parte de la administración actual. Y hay que recordar que Tesla, sí, son muchos negocios, pero el negocio principal, como estáis viendo aquí, la porción azul oscuro, es una empresa de coches. Y todo el tema de la guerra de tarifas le va a afectar tremendamente. El tema de traslado de costes que están haciendo ahora les va a afectar bastante. El tema también de lo que es mejorar las fábricas que tienen ahora mismo está afectando lo que son los márgenes de rentabilidad tremendamente, que han pasado de un 28% a un 16%. Y bueno, ya que ni hablar, el tema de los coches, consumo cíclico, una recesión, cómo podría afectar a la venta de vehículos. Hablando de venta de vehículos, tenemos también competidores muy fuertes para Tesla que han surgido en los últimos años. Principalmente, la principal amenaza yo creo que es BYD, la empresa china, BYD, como lo queráis llamar. Vemos como año tras año, estos son unidades vendidas, BYD ha estado dando caza a Tesla y seguramente este 2025 pues BYD termine produciendo más coches que Tesla. Entonces, corrección más que merecida en el mercado. Tesla estaba cotizando a múltiplos que no tenían sentido. Las cifras de crecimiento pues han sido bastante malas. Ha habido mucha presión a la hora de fabricar los coches de Tesla en estos márgenes de rentabilidad. Hemos visto un crecimiento muy negativo en el beneficio por acción de un menos 52%. Ha sido un año muy caro para Tesla. Aún así, si ampliamos lo que es la gráfica, la visión a los últimos 5 años, vemos cifras de crecimiento bastante impresionantes de revenue del 31%. Pero sí que es verdad que Tesla ahora depende de esas ramas de negocios secundarias como es la rama energética o la rama de proyectos tecnológicos para seguir manejando buenos números y seguir creciendo. Yo creo que con los coches ya no va a ser suficiente, ya no es tan rentable, ya no está solo Tesla, como hemos visto en el mundo de los coches. Ya prácticamente todas las grandes marcas tradicionales también están haciendo sus coches eléctricos y ahora mismo se prevé que Tesla crezca su beneficio por acción en los próximos años en torno al 17%. ¿Y qué podemos hablar de Tesla respecto a los múltiplos de valoración? Como habéis visto, el beneficio por acción ha caído en picado y pues con lo cual los múltiplos de PER se han duplicado por completo. Ahora mismo múltiplos que siguen sin tener sentido. 91, 100, EV/EBITDA de 53, precio ventas de 7, price to cash flow de 47, múltiplos muy exigentes. Así que con esto que sabemos, vamos a nuestro modelo. Crecimiento, hemos visto que se espera en torno a un 17%. Creo que es factible para Tesla, así que vamos a dejarlo ahí. ¿A qué PER debería cotizar Tesla en los próximos 5 años? Qué complicado, señores. Por esto no es tan fácil invertir en bolsa como algunos se piensan. Y para esclarecer esto un poco, vamos a fijarnos en el EV/EBITDA de Tesla de los últimos 3 años.
en la línea azul, vemos cómo ha llegado a cotizar a un EV/EBITDA de 21 en según qué momentos, pero en líneas generales podemos decir que el promedio está en torno a 40. La verdad que en este caso con Tesla tratar de averiguar un PER futuro es bastante complicado, pero oye, voy a darle un PER de 30. Y esto nos daría una rentabilidad negativa de menos 10% o un precio objetivo de 134% dólares por acción. Esto ya nos da a entender que, oye, a pesar de la gran caída que ha tenido Tesla ahora mismo en los mercados estos últimos meses, esta gran corrección, y se sigue esperando muchísimo de estas nuevas ramas de negocio, robotaxis, humanoides, energético, todo lo que hay de Tesla que es tan complicado de predecir, pero sigue habiendo grandes expectativas a los múltiplos actuales. Así que viendo lo visto, yo creo que Tesla es una empresa que siempre puede sorprender, que siempre se resurge de lo que parecen sus cenizas, por eso no la voy a poner en el ámbito de vender. Una acción impredecible, tremendamente volátil. Elon Musk es capaz de todo, lo ha demostrado una y mil veces. Por eso no la pongo en venta, a pesar de lo que hemos visto en los cálculos del precio objetivo. Creo que Tesla existe una posibilidad de que si empieza a despuntar en estos nuevos negocios incipientes, vuelva a cotizar a múltiplos extraordinarios. Podría ser. Si la tuviese en mi cartera, yo no vendería Tesla, aunque ya os digo que no la tengo. Así que la voy a dejar en la categoría de caras. Palantir, señores, no me voy a enrollar mucho con Palantir porque, bueno, tengo muchísimos vídeos en el canal donde hablo de Palantir en profundidad, tengo algún vídeo reciente, poco que decir, empresa tecnológica extraordinaria, viene de un año espectacular donde estaba prácticamente hace relativamente poco aquí, renegada a los infiernos en 6-7 dólares, se tiró unos cuantos años después del boom post-coronita. Y en este último año ha resurgido totalmente de sus cenizas con un 200% de revalorización, pero también corrección muy fuerte, caso similar al de Tesla. Y es que yo creo que Palantir estaba cotizando a 125 dólares por acción que llegó esta empresa, señores. Yo que se estaría cotizando a PER 220, algo así. Sí que es verdad que es una acción que, oye, que viene de crecer muchísimo. Hablamos que el beneficio por acción viene a crecer un 111% este último año, el revenue un 30% de forma compuesta en los últimos 5 años. Se espera que crezca un 25% el beneficio por acción. Próximos años, crecimiento muy bueno, espectacular. Palantir lo hemos visto con Gotham, con Foundry, manejo de estadística, de datos, de logística, de absolutamente todo, plataformas de inteligencia artificial, por así decirlo. Tiene una retención de clientes buenísima, son clientes grandes, son contratos largos, su principal cliente es el gobierno de Estados Unidos. Se esperan márgenes muy buenos por parte de Palantir en lo que se respecta a rentabilidad, que vayan creciendo, ya que es una empresa que es rentable hace relativamente poco. Pero señores, a pesar de esta corrección, hablamos de un PER de 190 ahora mismo, de un PER gap de 400, hablamos de un EV/EBITDA de 500, precio ventas de 60. Bueno, vámonos a nuestra hoja de valoración de cálculos. Metemos nuestro símbolo Palantir, nuestra base del beneficio por acción de los últimos 12 meses, 19 céntimos por acción. Como hemos visto, se espera un crecimiento bastante elevado, en torno al 20%. Palantir puede cumplir esto sin problema. ¿A qué PER podría merecer la pena Palantir invertir dentro de 5 años? ¿A qué PER podría cotizar? Bueno, señores, otra vez estamos ante una predicción bastante complicada. Creo que Palantir va a seguir cotizando a precios múltiplos bastante elevados. Vamos a darle un PER de 45, señores. 45, el más alto de la lista. Y aún así nos daría, bueno, pues una rentabilidad de menos 22%. Un precio dentro de 5 años de 21 dólares por acción y un precio objetivo de 12 dólares por acción. Vamos a ver qué tendría que hacer Palantir para darnos ahora mismo una rentabilidad del 12%. Bueno, vamos a ir subiendo este crecimiento. Vamos a decir que Palantir crece el beneficio por acción a un 40%, señores. Aún tendríamos una rentabilidad negativa.
Vamos a decir que Palantir va a cotizar a PER 80. Tendremos una rentabilidad del 1%. Vamos a decir que Palantir crece su beneficio por acción al 60%. Ahora sí, señores, creciendo al 60% de manera compuesta durante los próximos 5 años y cotizando a PER 80, Palantir nos daría una buena rentabilidad del 15,85%. Y si esto se cumpliese, pues tendría un precio objetivo de $90 por acción. Bueno, señores, poco hay que decir. Yo creo que Palantir está claro. Ahora mismo es una empresa espectacular, como todas las que hay en esta lista, pero no puedo hacer otra cosa que situarla en la categoría de vender. Y aquí se viene una empresa que sé que os gusta mucho, ASML. Salimos de Estados Unidos para variar un poco, una empresa holandesa, según muchos, un auténtico monopolio, ya que esta empresa se dedica a fabricar las máquinas de litografía más avanzada para que luego empresas de fabricantes de semiconductores puedan fabricar pues, estos nuevos chips que son tan necesarios pues, para todo el tema de centros de datos e inteligencia artificial. Os recomiendo, si queréis ver cómo funciona esta empresa, que es muy interesante, ver los vídeos que tengo dedicados donde explico un poco cómo funcionan las máquinas de ASML y bueno, por qué realmente tiene una ventaja competitiva tan fuerte esta empresa y por qué es tan hablada, tan discutida. También hay que decir verdad que es una empresa que suele estar mucho en el ojo del huracán, ya que en última instancia es una empresa que le podrían afectar bastante lo que son las restricciones del comercio, las tarifas, las tensiones políticas. Podrían hacer que ASML tuviese problemas vendiendo máquinas en según qué sitios. Y también hay que recordar que está dentro de una industria, a pesar de que ellos vendan las máquinas, sus clientes al final, si tienen menos demanda, van a comprar, van a encargar menos máquinas que llevan bastante tiempo en hacerse, no se hacen de un día para otro. Entonces es una empresa que también está bastante sujeta a lo que es, al consumo cíclico, a lo que es la economía, al sector de los semiconductores, y una recesión pues podría afectar a los pedidos de ASML Holdings. Pero bueno, aún así es una empresa extraordinaria. El retorno de los últimos 5 años ha sido muy bueno, en línea de otras grandes magníficas, 150% de retorno, pero sí que es verdad que lleva un batacazo tremendo, últimos 6 meses menos 13%, último mes menos 7%, lo que llevamos de año pues se ha mantenido plana, pero hay que recordar que esta empresa llegó a cotizar a $1.100 por acción y ahora mismo acaba de cruzar la barrera de los 700. El crecimiento de este último año no ha sido muy bueno, crecimiento de la facturación 3%, vemos un beneficio por acción negativo, menos 8%. Hay que recordar que tiene un componente muy cíclico esta empresa, ya que tiene que hacer unas inversiones de capital tremendas en estas máquinas que se venden por cientos de millones de euros, pero que si ampliamos la imagen y vemos las cifras de los últimos 5 o 3 años, podemos observar que más o menos ASML es una empresa que crece en término medio, podríamos decir, en torno al 15%. Y se espera que este crecimiento se vuelva a acelerar durante los próximos 3-5 años con un 20% de retorno promedio. Valoración: es una empresa que tradicionalmente cotiza unos múltiplos de beneficio muy caros. Hablamos de un promedio de PER 40, que ahora mismo esos múltiplos de beneficio con estas bajadas tan importantes, estas correcciones, han bajado a un PER 33. Hablamos de un EV/EBITDA de 25, también un EV/EBITDA exigente, EV/EBITDA promedio de 34. Bueno, Price to Cash Flow de 23. No es una acción que normalmente el mercado nos suela regalar. Es una acción que hay que pillarla en el momento adecuado. Puede variar mucho la historia de qué rentabilidad nos ofrezca esta empresa dependiendo de en qué momento la compremos. Y es buen momento para comprar ASML. Vamos a verlo. Según hemos visto, ASML pues espera que crezca en torno al 20%. Yo voy a ser aquí un poco conservador, voy a rebajar ligeramente esta expectativa y la voy a poner en el 18%. ¿A qué PER merece cotizar ASML dentro de 5 años si se cumple esta expectativa de crecimiento? Bueno, un PER histórico de 40, un PER ahora mismo de 33, pero yo creo que un PER 30 sería conservador,
creo que es bastante probable que ASML conserve sus ventajas competitivas de aquí a 5 años, ya que al final intentar meterte a competir con ASML, desarrollar estas máquinas por tu cuenta, es un trabajo bastante tedioso, incluso para empresas tan poderosas del estilo de Nvidia, Taiwán, los Amazon, las Big Tech. Complicado quitarle la ventaja competitiva a ASML. Así que yo le voy a dar un PER de 30 y creo que estoy siendo ligeramente conservador aquí. Y la proyección se hace de manera automática dándonos 47,68 dólares por acción de beneficio por acción y un precio, si se cumpliese este múltiplo que tenemos aquí como predicción, de 1.430 dólares por acción para ASML dentro de 5 años. O lo que es lo mismo, si compráramos a este precio actual, nos daría un 15,75 de rentabilidad anual. Yo creo que bastante bien por encima de nuestra rentabilidad objetivo. Incluso si la empresa, pues bueno, cotizase a múltiplos más mundanos, a un PER de 25, porque los inversores ya no están dispuestos a pagar este premium tan elevado por ASML dentro de unos años, obtendremos una rentabilidad de 11,60. Entonces, ASML, para seros sinceros, yo creo que andaría en este ámbito, un poco entre precio justo, tirando a compra, es compra, pero no es ninguna ganga. Sinceramente, lo dicho, es una empresa que está sujeta a muchos movimientos de geopolítica, guerra de comercio entre países, le pueden afectar severos factores y tiene un componente cíclico ahí. Hablaríamos de una compra, pero ligeramente la voy a mover hacia precio justo. No la puedo poner al nivel de estas tres. Creo que hay demasiados factores que podrían enturbiar la cosa para ASML, a pesar de lo dicho. Tremenda empresa, ventaja competitiva, muy buena proyección, pero tiene sus detalles, así que la voy a dejar en ese punto intermedio. Y proseguimos nuestro vídeo de actualidad con una empresa que a mí personalmente me gusta bastante. Adobe. Sobran presentaciones. ¿Quién no conoce los productos de Adobe? Adobe Cloud, los Photoshop, Illustrator, todas estas herramientas que todo el mundo conoce y son líderes dentro del mercado. Hay que decir que también Adobe es una empresa que tiene un componente tecnológico bastante importante que ahora veremos. Lo que es retorno histórico, últimos 5 años no ha tenido su mejor racha. Sí que sí, es verdad que ampliamos y nos vamos a 10 años, ha sido un buen retorno, pero últimos 5 años no ha sido la mejor inversión de todas Adobe y en lo que llevamos de año, pues bueno, prácticamente se ha mantenido plana. ¿A qué se debe principalmente esta tendencia, digamos, mediocre de Adobe? Pues principalmente, desde mi humilde punto de vista, pienso que Adobe es una empresa que está haciendo muchos esfuerzos por ser competitiva e implementar herramientas de inteligencia artificial dentro de lo que es su suite de programas de software. Por ejemplo, tenemos la plataforma Adobe Firefly, que es un generador de imagen, de vídeo, y luego dentro de lo que es la suite de Adobe, dentro del propio Photoshop, de Illustrator, de After Effects, está metiendo herramientas de generación de inteligencia artificial, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre exactamente? Que estos esfuerzos, lo que es en la rentabilidad, todavía no se han traducido, no se han visto reflejados. En estos últimos 3 años, el beneficio por acción de Adobe ha crecido de forma compuesta un 7,25% y este último año un 4,57%, a pesar de que el revenue sí se ha mantenido en un doble dígito del 11%. Quiere decir que Adobe vende más, pero es menos rentable. Cuidado, que esto no quiere decir que Adobe no sea tremendamente rentable. De hecho, de lo que más me gusta de esta empresa es que su margen de rentabilidad de EBITDA es del 40%. ¿Qué se espera dentro de los próximos 3-5 años? Pues vuelta a un crecimiento superior, vuelta al 14,31%. Esto es lo que se espera próximamente de Adobe. Valoraciones, ¿qué múltiplos estamos manejando aquí? Pues bueno, un múltiplo histórico sobre el beneficio, un PER de en torno al 35%, depende de las reglas contables, reglas GAAP, reglas no GAAP. Bueno, en torno al 35%, ahora mismo estos múltiplos se han contraído bastantes. Vemos un PER non-GAAP de 24, vemos un EV/EBITDA de 22, vemos un precio-ventas de 9, exigente, pero múltiplos por debajo de la media del propio Adobe. Vemos un price to cash flow de 23.
metemos como siempre nuestro símbolo para obtener los datos. Y crecimiento, pues bueno, hemos visto que se espera el 14. Vamos a ser un poco comedidos, vamos a darle un 12. ¿Y a qué PER podría que cotizar, merecer Adobe dentro de 5 años? Bueno, yo creo que siempre ha sido una empresa que ha cotizado un PER muy exigente, PER histórico de 35, ya que bueno, es una empresa que tiene una ventaja competitiva muy potente dentro de su sector y es líder indiscutible. Así que yo pienso que si vuelve a este crecimiento, de doble dígito de rentabilidad, es bastante factible ver a Adobe en un futuro a un PER de 30. Y con esto nos daría un precio dentro de 5 años por acción de $653. Lo que es lo mismo una rentabilidad de 8,36. Una rentabilidad parecida al mercado y por lo tanto debajo de nuestra rentabilidad objetivo. Porque nosotros obviamente somos ambiciosos y si estamos aquí estudiando, investigando y seleccionando nuestras propias acciones es para obtener una rentabilidad superior al mercado, obviamente. Así que Adobe la tengo que poner en la categoría de precio justo y todavía tendría que corregir un poco más para yo al menos considerar ampliar mi posición en esta acción. Y señores, cuidado con la empresa que se viene ahora. Es una empresa que yo analicé hace relativamente poco en el canal, cuando estaba a $60 por acción, y recomendé su compra. Creo que es una de las gangas que hay ahora mismo en el mercado. Y os voy a explicar el por qué, pero atentos que esta acción trae mucha chicha. Es una de las acciones más interesantes de este vídeo, ¿vale? Uber es una empresa que está transicionando de lo que es o de lo que era una fase puramente enfocada en el crecimiento a ser una empresa que ya es rentable de forma consistente desde hace unos años. Y para ello la métrica que me voy a fijar es el Free Cash Flow Per Share. Creo que es la métrica que mejor refleja este cambio sin las trampas que pueden presentar otro tipo de métricas. Y lo vemos aquí, claro, el camino ascendente de Uber hasta la rentabilidad desde 2016, donde era una empresa que simplemente tragaba inversión, perdía dinero, Free Cash Flow Per Share, y en 2022 pues ya se ha convertido en una empresa con un Free Cash Flow Per Share positivo y donde este se ha multiplicado de una forma exponencial desde 20 céntimos a 3,29 céntimos por acción. Os recomiendo muchísimo ir a la descripción o en YouTube buscar el libro Emprendedor Uber, porque en ese análisis en particular, ese análisis específico, lo explico absolutamente todo de forma individual, pero bueno, simplemente deciros que Uber es una empresa que está al borde de una disrupción tecnológica, que es la conducción autónoma, que puede o beneficiarle mucho o perjudicarle mucho. El sistema de negocio que plantea Uber es un sistema híbrido donde Uber en el futuro tenga una parte de conductores que son, siguen siendo personas, pero otra parte importante del negocio, de la parte de movilidad de Uber, empiecen a ser vehículos autónomos y para ello pues Uber está teniendo muchos partnerships, Uber está haciendo muchas asociaciones con empresas tecnológicas del calibre de Volvo, del calibre de Waymo, que es de Google, para beneficiarse de esta nueva tendencia y que esta transición le beneficie, aunque por supuesto, como todos estos sectores tan novedosos y tan tecnológicos, la incertidumbre es bastante alta. Crecimiento viene de hacer muy buenas cifras, crecer la facturación un 18%, crecer el beneficio un 422%, aunque esta cifra hay que cogerla con pinzas porque obviamente es un cambio de transición y los crecimientos van a ser muy, muy altos. No se ha, estabilizado este crecimiento todavía, pero ¿qué se espera de Uber en el futuro? Pues se espera un crecimiento de en torno al 35%. Y una acción que sorprendentemente, a pesar de todo lo que os he contado, por eso os traje un vídeo y por eso recomendé su compra y yo mismo invertí en $60, una cantidad bastante potente en Uber, es porque estamos viendo un PER, un precio-beneficio de 12, un PER gap de 16, un EV/EBITDA, sí que es verdad, de 43, un precio-ventas de 3,48 y un price to cash flow de 21. Vemos que son múltiplos un poco mixtos, pero en líneas generales creo que son múltiplos bastante sorprendentes, tirando, si nos fijamos especialmente en el PER,
a múltiplos que son bastante atractivos. Y aquí os explico por qué Uber es una empresa que me llama tanto la atención ahora mismo. Estamos hablando que Uber tiene un beneficio por acción de $4,58. Hemos visto que se espera un crecimiento del 35%, pero vamos a suponer que Uber consigue tan solo un 20%, muy por debajo de la expectativa del crecimiento de este beneficio por acción. Luego, ¿a qué PER podría cotizar Uber? Difícil saber porque acaba de alcanzar la rentabilidad, los múltiplos son muy dispares, pero creo que es algo razonable una empresa con esta marca, con esta ventaja competitiva. Si consigue transicionar bien este cambio hacia la movilidad autónoma, creo que es algo perfectamente razonable que Uber cotice a PER 20. De hecho, vamos, sería un múltiplo sorprendentemente bajo. Estaríamos hablando que con estas proyecciones, ya vemos muy conservadoras, Uber tendría un precio dentro de 5 años de $227 por acción y una rentabilidad del 25%. Precio objetivo $130 por acción para conseguir esa rentabilidad del 12%. Pero bueno, vamos a ser más exigentes. Vamos a suponer que Uber, oye, es que va a crecer solo el 15% y va a tener un PER de 15. Estaríamos hablando de una rentabilidad del 13,47%. Creo que la valorización que está haciendo el mercado ahora mismo, los inversores de Uber, es como si fuese a fracasar totalmente y la fuesen a pasar por delante con todo el tema de la conducción autónoma, cuando creo que Uber tiene buenas posibilidades de subirse a ese tren y de prosperar con ese cambio tecnológico tan potente y tan disruptivo que nos espera en los próximos años dentro de lo que es el sector de la automoción. Así que por todo esto voy a darle Uber la categoría de compra. Creo que es la empresa que seguramente más merezca estar en esta categoría, a pesar de que obviamente pues también tiene sus riesgos. Y como no se puede dejar de lado una empresa del calibre de Meta, una empresa quizá de la que se habla menos, algo más tapada, lo que son las grandes magníficas, pero que sin duda ahí veis el retorno últimos 5 años, más 255%, muy superior a las empresas con las que normalmente se le compara. ¿Y qué decir de Meta? ¿Qué historia ha tenido esta empresa? ¿Cómo se ha recompuesto? ¿Cómo ha resurgido de sus cenizas en 2022? Para los que lleves un tiempo aquí en el canal, un tiempo invirtiendo, os acordaréis del periplo de Meta, que también se las tuvo con el Departamento de Justicia. Fue acusada de monopolio, la querían dividir, querían que vendiera WhatsApp. Luego Mark Zuckerberg le dio una ida de olla total con el metaverso y se empeñó y empezó a invertir millones, 15 billones al año, algo así. Pero bueno, el hombre supo retomar y las últimas decisiones que ha tomado respecto a la empresa han sido tremendamente positivas y Meta va como un absoluto cohete. El año pasado un 25% de retorno y incluso este año no ha corregido, por decirlo así, sí que se ha mantenido, oye, más o menos estable, pero un retorno muy bueno para la que está cayendo. Viene de crecer a números espectaculares, ha vuelto a dispararse como un cohete el crecimiento en Meta, el revenue, la facturación un 22%, el beneficio por acción un 60%. Bueno, es que parece una empresa incipiente, parece un small cap que lo está petando Meta. Las decisiones de Mark Zuckerberg últimamente han sido muy positivas. Pero bueno, al final lo importante no es lo que ha ocurrido, sino lo que va a ocurrir y se espera por parte de Meta que siga este crecimiento del beneficio por acción con una cifra muy potente de 17,82% de forma compuesta en los próximos 5 años. ¿Qué múltiplos de valoración nos trae Meta? Pues yo creo que son múltiplos que se podrían catalogar como exigentes pero justos. Ahora mismo hablamos de un PER 25 en perfecta concordancia con el PER histórico de Meta, que normalmente suele cotizar a PER 25. O sea que a pesar de que Meta está haciendo un crecimiento extraordinario por encima de su promedio, cotiza a un PER promedio, EV/EBITDA de 17, la verdad que yo lo veo bastante atractivo, precio ventas de 9, ya sabemos, sector tecnológico,
grandes acciones, precio-venta siempre va a ser un múltiplo disparado, quizá no el mejor múltiplo para valorar este tipo de empresas, y un price to cash flow de 17, muy acorde a lo que son, digamos, los múltiplos promedio de los 5 últimos años de Meta, a pesar de que ha habido un resurgir en la compañía. Y la rentabilidad, ¿qué decir? Tenemos un margen de rentabilidad neta, de beneficio neto, del 38%. Envidiable por cualquier empresa del mundo. Imaginad tener de cada $100 que vendéis, 38 sean limpios, beneficio neto, después de absolutamente todo, depreciación, amortización, impuestos, intereses, absolutamente todo. ¿A quién no le gustaría un negocio con estos márgenes, señores? Y sabiendo un poco lo que necesitamos, vamos a nuestro modelo que, como os he dicho, esto va a seguir mejorando, va a haber más métodos de valoración, va a ser todo más bonito. Esto es un poco un prototipo en el que estoy trabajando y poco a poco iré implementando cosas y lo haré que se vea de forma visual mucho mejor. Tenemos un beneficio por acción de 24,13. Hemos visto que el crecimiento que se espera es del 17,82, 18% prácticamente. Vamos a ser un poco comedidos, vamos a darle un 15% a Meta. Yo creo que es algo razonable si se mantiene en esta línea. ¿A qué PER podría cotizar Meta dentro de 5 años? Hemos visto que tenemos un PER promedio de 25, más o menos se ha mantenido a lo largo del tiempo. Vamos a ser cautelosos, PER 23. Y nos daría un precio dentro de 5 años de $1.116 por acción, una rentabilidad del 13% y un precio objetivo de $633. Dicho esto, creo que con Meta voy a ser un poco más conservador. ¿Por qué? Porque pienso que va a ser difícil mantener estos números de crecimiento para una empresa de semejante volumen, que pienso que es posible. Así que a Meta voy a ser un poco más quisquilloso con esta empresa, que mirad que me gusta, que no tengo nada en contra de Meta. Es una de mis principales posiciones en mi cartera de crecimiento. Yo invertí mucho en Meta durante el coronita y es una empresa que se ha revalorizado casi un 300% o algo así desde entonces. Cual yo estoy contentísimo con Meta, pero creo que 15% es muy ambicioso. Si nos vamos a un 13% de crecimiento, vemos una rentabilidad del 11%. Así que Meta, sinceramente, aquí tengo mis dudas. Creo que no es una compra tan clara como estas de aquí. Sinceramente, creo que todavía podría corregir un poco más. No voy a aumentar mi posición, o yo al menos este precio no aumentaría mi posición. La voy a dejar en precio justo. Y esto ya nos dejaría con AMD. Por cierto, si has llegado hasta aquí, si te está gustando este vídeo, valoras este esfuerzo, te gusta este formato, cómo lo estoy haciendo, estos nuevos gráficos, estas nuevas herramientas que estoy implementando, y te gustaría un vídeo como este, con otras acciones de más de crecimiento, acciones que también son famosas, conocidas, pues oye, apoya, deja tu comentario, comparte, mira el vídeo entero, like, todos esos rollos, para que sea posible traer más vídeos como este al canal. Y ahora sí, vamos con AMD, la última acción del día de hoy. Y AMD, otra acción que sé que también estáis esperando, una acción de la que he hablado hace relativamente poco en el canal y donde analizo en profundidad todos los segmentos de este negocio, de esta pedazo de empresa, una empresa líder dentro del sector de los semiconductores, pero que está pagando el precio y con creces el peaje de manera muy fuerte de ser secundona respecto a Nvidia, que es obviamente el rey dentro de este sector. Ahora podemos observar lo que es en el rango de 52 semanas como AMD está cotizando a mínimos, una empresa que llegó a cotizar por encima de $200 por acción con la expectativa de competir con Nvidia, cosa que no ha sido. Pero eso no quita que AMD no pueda tener su espacio y que no pueda hacer grandes cosas y ser una buena inversión. Vamos a verlo. Respecto a las últimas novedades de AMD, ya he dicho, profundizo mucho en un vídeo que tengo muy reciente, os recomiendo ver, pero básicamente en el sector del gaming y otros sectores secundarios ha decepcionado, pero sí que es cierto que en el sector que más ilusiona, el sector más importante, que es los centros de datos e inteligencia artificial, pues ahí ha obtenido resultados bastante positivos, ya ha propulsado el revenue, el crecimiento de la facturación total de AMD respecto al trimestre pasado, de más del 20%.
ha crecido un 14% su facturación, su EBITDA un 33%, el beneficio por acción un 80%, y lo más importante, lo que se espera es un 42,79%. Múltiplos de valoración para AMD, hablamos de un PER 30, oye, teniendo en cuenta que de lo que estamos hablando, la industria, el contexto, pues no es un PER de locos, aunque tampoco hablaríamos de una ganga. Si nos vamos al EV/EBITDA, también vemos un 30, si nos vamos lo que es al Price to Cash Flow, 51, aquí ya sí que es un múltiplo que me genera sensaciones mixtas, creo que es demasiado elevado, pero en definitiva AMD es una empresa que venía cotizando de manera promedio a múltiplos muy elevados, a PER 50, y ahora mismo la tenemos en PER 30, está muy por debajo de lo que es su promedio, aunque sí que es verdad que AMD ha decepcionado respecto a su competencia con Nvidia. Así que ahora mismo AMD, que está generando curiosamente $1 de beneficio por acción, se le espera un crecimiento del 42%. No voy a ser yo el que lo dude, pero ya sabéis, me gusta ser precavido. Voy a rebajarlo quizá un 38% y pienso que sería razonable si AMD cumple con estas tasas de crecimiento tan elevadas que, oye, ¿por qué no? Cotice a PER 30 si viene de cotizar a PER 50 de forma histórica. Creo que no sería algo, vamos, descabellado. Esto nos daría un precio objetivo dentro de 5 años de $150 por acción, o lo que es una rentabilidad de 9,53 si compráramos a este precio de $95. Yo mismo me he planteado invertir en AMD, dado mi último análisis, que fue entre comillas una perspectiva positiva cuando esta acción estaba en $100 por acción. ¿Cuál es el gran dilema de AMD? Que esta acción depende mucho de lo que esté haciendo Nvidia. ¿Qué ha cambiado desde mi último análisis hasta ahora? Que Nvidia ha bajado con una corrección brutal, como hemos visto. Con lo cual, sí, AMD es como la chica guapa, pero Nvidia es como la chica más guapa del baile, es como la reina del baile. Entonces, a múltiplos similares, ya que Nvidia ha contraído sus múltiplos bastante, pues creo que tiene más sentido quizá plantearse o pagar múltiplos más caros, ligeramente más caros, por AMD. Otra cosa es que Nvidia cotizase a PER 100 y AMD a PER 20, por ejemplo. Entonces sí, vete para AMD, pero ahora mismo creo que AMD va a tener más problemas para recuperar, ya que Nvidia está a un precio que hemos visto atractivo. Así que AMD, en principio, hace unas semanas quizá yo la habría puesto aquí en compra, pero dado los últimos resultados de Nvidia, como está bajando y se está convirtiendo en una acción más atractiva, AMD la voy a dejar aquí en precio justo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Ya no sé ni el tiempo que llevo aquí grabando. Como siempre, recordaros la plataforma que yo utilizo para todas mis investigaciones, para todos los datos, para llevar todas mis carteras, Seeking Alpha. En la descripción tenéis links a pruebas gratuitas de Seeking Alpha, 7 días de prueba gratuita, Seeking Alpha Premium, y también para descuentos muy cuantiosos si finalmente decidís contratar algún servicio de Seeking Alpha. De esta forma, pues oye, obtenéis un descuento y ayudáis al canal. Y por supuesto, no olvidéis uniros a la comunidad de Telegram, también link en la descripción, totalmente gratuito, donde tenéis muchísimos recursos y una comunidad que no para de crecer de personas interesadas como tú en el emprendimiento, la inversión, la educación financiera, todas estas cosas que tanto nos gustan. Así que nada, un saludo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.